Bancada. Se denomina bancada de un torno a la estructura que sirve para soportar a toda la máquina en general. Sobre la bancada van montados los demás componentes que son necesarios para el uso correcto del funcionamiento de una máquina de torno. Es la parte del torno que soporta los carros y el esfuerzo que hacen el maquinado. Las bancadas de torno están diseñadas para soportar fuertes grados de vibración, además de absorberlas o disiparlas, con el objetivo de conseguir el mejor mecanizado posible de la pieza maquinada. Generalmente, están fabricadas por materiales como el hierro fundido, hierro colado, y se pueden emplear tratamientos térmicos y o endurecimiento superficial, de acuerdo a las especificaciones y finalidades de las máquinas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la bancada, que es una pieza o cuerpo robusto de fundición gris que soporta y vincula las partes principales de la máquina. Sobre la parte superior se encuentran unas guías de formas prismáticas y planas con terminación de rectificado y que en algunos casos están templadas. Sobre estas guías se desplaza el carro principal y el cabezal móvil o contrapunto. Es conveniente mantenerla limpia y lubricada, evitar golpearla y apoyar elementos metálicos que pudieran dañarla. En el caso de pulir en el torno, protegerla para evitar el desgaste. Es muy importante cuidarla, ya que de ello depende la precisión y duración de la máquina. Espero les sirva esta breve explicación. Carro longitudinal o principal. Este se mueve durante la bancada a la izquierda o a la derecha. Genera el movimiento de avance de la pieza desplazándose en forma manual o bien automáticamente en el paralelo al eje del torno. Esta se desliza sobre la parte superior de las guías de la bancada. Carro transversal. Se llama así por su disposición que es transversal o perpendicular a la bancada del torno. Sus funciones principales son las de dar profundidad de corte y refrendar. Se mueven perpendicularmente al eje del torno en forma manual, virando la manivela de avance transversal o bien embragando la palanca de avance transversal automático. El carro longitudinal o principal se desplaza por las guías de la bancada y lleva consigo a todo el conjunto. Su movimiento se obtiene manual o automáticamente por un mecanismo piñón cremallera, colocada esta última debajo de la bancada. Carro transversal. Se desplaza sobre el carro principal, transversalmente a las guías de la bancada y a lo largo de unas guías en forma de cola de Milano. Su movimiento se obtiene manual o automáticamente por un mecanismo tornillo-tuerca y puede ser regulado a mano o automáticamente por medio de engranajes. Contrapunto. Se usa para soportar el otro extremo de la pieza de trabajo durante el maquinado o para sostener diversas herramientas de corte como brocas, escariadores o machuelos. El contrapunto se ubica en la cabezal móvil a la derecha del torno, que se desliza sobre las guías prismáticas y pueden fijarse en cualquier posición a lo largo de la bancada. Tiene un husillo deslizante que se mueve mediante una manivela y cuya posición se fija en una palanca. Contrapunto. El contrapunto es el elemento que se utiliza para servir de apoyo y poder colocar las piezas que son torneadas entre puntos, así como otros elementos tales como portabrocas o brocas para hacer taladros en el centro de los ejes. Este contrapunto
puede moverse y fijarse en diversas posiciones a lo largo de la bancada. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Mejía y voy a continuar explicando sobre las partes de un torno. En esta parte hablaremos sobre la torre portaherramientas, el carro portaherramientas, además del lucillo y el plato. Esto es fundamental, no solo conocer la parte teórica de cómo funciona, además es necesario conocer la parte práctica. Por ello he implementado una serie de videos con los que nos ayudaría a entender el funcionamiento correcto de cada parte. Continuemos. En la torre portaherramientas, como hemos observado, en esta se podría almacenar hasta 4 tipos diferentes de cuchillas. Claro, hay que implementar un tipo de alzas para que la cuchilla se pueda ajustar correctamente en la torre portaherramientas. Esto nos podría ayudar en el trabajo que queremos realizar con los diferentes tipos de corte que queremos realizar. Entonces, además, en esta torre portaherramientas podemos modificar el tipo de ángulo que queremos realizar el trabajo. A continuación voy a presentar el video que nos explicaría un poco más sobre cómo es la utilización de la torre portaherramientas. Bueno, para trabajar con el portaherramientas vamos a requerir de las siguientes herramientas. La llave T, el castre cuadrado, que es para apretar o aflojar los tornillos de la torre. Separadores de chapitas, porque esta torre es fija. Entonces, para posicionar la herramienta, normalmente vamos a utilizar diversas chapitas de distintos espesores hasta llegar a la posición del filo. Y obviamente, lo que también vamos a necesitar son las herramientas o útiles de corte. A esto se le llaman bit, que son en este caso de acero rápido, y ahí tienen practicado el filo o hecho el filo más común. En este caso, este es un bit de acero rápido o HSS de media pulgada. ¿Por qué se llama media pulgada? Porque tiene media pulgada por media pulgada, y en este caso es de 9,52 por 9,52 milímetros de altura. Entonces, para fijar la herramienta a la torre, lo que vamos a hacer es aflojar los tornillos y obviamente ver que la herramienta calce. Siempre es importante apretar la torre porque bueno, uno si no se puede lastimar. ¿Dónde va a ir el filo? Bueno, ¿y qué posición va a tener la herramienta? Eso va a depender del trabajo a realizar. Cada trabajo va a tener su... Ahí estoy mostrando cómo se puede... Lo estoy poniendo en una posición intermedia para que se vea cómo aquí está el suplemento y cómo está agarrado, que siempre abajo de cada tornillo, en este caso lo estoy apretando con 2 de los 3 tornillos que dispone la torre, tiene que haber apoyo abajo. ¿Por qué? Porque este material es muy frágil y si está mal apretado o hay un hueco acá abajo, es decir, no hay apriete, puedo correr el riesgo de que se parta en el peor de los casos. La posición de la herramienta va a estar en relación al eje imaginario que conforma la máquina, que es desde la salida del lucillo, ¿no? Voy a correr un poquito la cámara para que se vea, es decir, desde el cabezal hasta donde quiera trabajar. Es importante la posición del filo de corte, que no tiene que estar ni demasiado bajo, hay que tener en cuenta que el material va a girar así normalmente, ni demasiado alto. ¿Por qué? Porque si no, la posición del filo de la herramienta no va a ser el adecuado. Hay que tener cuidado siempre de no tocarlo la herramienta con las manos, porque bueno, uno se puede cortar. Una vez que la máquina está encendida, las manos siempre van a tener que estar colocadas aquí. ¿Está claro? Para eso están las posiciones de la máquina, para que uno trabaje de manera segura. Como hemos visto en el video anterior,
Es muy importante tener precaución cuando manipulemos, ya sea para colocar la cuchilla, ya que esta, como sabemos, es un material muy frágil y si lo apretamos demasiado, como explicó en el video, si hay un vacío debajo de la cuchilla, esta se podría romper al momento que realicemos los cortes, ya sea por la velocidad que apliquemos en el torno. Esta cuchilla se podría dañar y nos podría afectar a nosotros. Entonces hay que tener mucha precaución cuando manipulemos la cuchilla y la coloquemos en la torre portaherramientas. A continuación voy a presentar otro video que nos explica un poco más sobre la colocación de la cuchilla y el movimiento de la torre portaherramientas, además de un mantenimiento que se podría dar. Bueno, ahí estamos con el carro portaherramientas. Yo con una llave aflojé la tuerca de los dos lados, tiene una de cada lado. Estas tuercas no tienen que estar muy apretadas y lo que permiten con respecto a un índice que tiene aquí, que ahí ahora después lo voy a mostrar más en detalle, y esta graduación en grados permite posicionar el carro compuesto de acuerdo a el cono que yo quiera realizar. En general se usa para hacer frenteados, posicionar mejor la herramienta o para hacer conos, ¿no? Cuando tengo que hacer un cono corto, es decir, a 45 grados, pero cortito, voy a utilizar la parte esta del movimiento del carro compuesto. Una vez que está posicionada, vamos a suponer que lo necesitara en esa posición, voy a apretar las tuercas para que se fijen a la máquina y obviamente no vibre la parte esta metálica con la parte del carro móvil, ¿no? Y ahí puedo generar o trabajar en la construcción o corte de un cono. Otra cosa importante, a la hora de trabajar, nunca vamos a trabajar con guantes ni trapos en la máquina. ¿Por qué? Porque se pueden enganchar. Lo que vamos a usar siempre, pinceles, cualquier pincel, cualquier escobillón. El pincel se puede enganchar los pelitos, pero el pelito se corta y no hay problema. En cambio, un trapo se engancha y es muy difícil en una máquina en funcionamiento liberarse o librarse de un trapo que se engancha. Entonces, tanto para los ejes auxiliares como para cualquier parte de la máquina, siempre es recomendable y obligatorio el uso de pinceles, que es lo que va a permitir trabajar de manera segura con la máquina. Como hemos visto en el video anterior, es fundamental conocer esos aspectos de cómo se podría manejar esta torre portaherramientas, ya sea para dar esos acabados en forma de cono, como explicó, en los diferentes ángulos y cómo evitar que la cuchilla se mueva y podría dañarse y perjudicar a nuestro trabajo o a nosotros mismos. A continuación voy a presentar sobre el carro portaherramientas. En este carro portaherramientas se mueve en sentido, como lo explica aquí, en sentido lateral y longitudinal. Este podríamos aplicarlo ya sea en forma manual o en forma automática, que dependiendo del torno que vayamos a ocupar. Esto es fundamental para darle cierto acabado o movimiento que queremos realizar sobre el material a trabajar. A continuación voy a presentar un video que explica un poco más sobre cómo sería el avance de este carro portaherramientas. Bueno, aquí vemos en detalle las distintas mandos de movimientos del carro portaherramientas o chariot. Este es el automático para el tornillo patrón, que es este que está acá arriba. Este es el automático que tiene dos posiciones. Una es para el movimiento transversal, por ende queda bloqueado, es decir, en el sentido de la bancada, y el otro movimiento es el que permite, obviamente tiene que estar en funcionamiento, el movimiento automatizado del sentido contrario para el portaherramientas. Como hemos visto en la parte del carro portaherramientas, existe la forma automática y la forma manual, la que podríamos ocupar dependiendo del trabajo que queremos realizar. Además, también tendremos que
trabajar mediante la velocidad que vayamos a implementar para trabajar cada pieza. A continuación vamos a hablar sobre el lucillo. Como vemos en esta diapositiva, su uso es la transmisión de movimiento que vamos a realizar sobre la pieza. Esto es fundamental para el diferente tipo de material que vamos a ocupar, ya sea si es un material más resistente o un material más suave. Por ello necesitamos una cierta velocidad adecuada para trabajar cada parte. En esto podemos darle diferente tipo de movimiento. Vamos a hablar sobre el plato. El plato se coloca sobre el lucillo y este es el que sujeta la pieza. En este podemos observar los diferentes tipos de llaves, que es para sujetar las mordazas y asegurar correctamente la pieza. A continuación voy a presentar un video que nos puede explicar un poco más cómo se sujeta la pieza y cómo funciona el lucillo y el plato. Aquí tenemos el plato principal. Al eje principal de la máquina, este es un cobertor que tiene ahí cortó el sistema de seguridad, y a todo eje rotante de la máquina, el eje principal, en este caso esta máquina tiene uno solo, se le va a llamar usillo. Es el eje que va a transmitir potencia y generalmente el principal. Esto se llama plato o cabezal de 3 mordazas autocentrantes, y acá vamos a agarrar los elementos a cilindrar. Generalmente se pueden hacer otros mecanizados, pero en general vamos a cilindrar. Como hemos visto en esta parte, hemos localizado lo que es el lucillo y el plato. A continuación voy a colocar otro video que explique un poco más sobre cómo se manipula el plato para poder ajustar las piezas. Bueno, para posicionar o agarrar una herramienta en el lucillo de la máquina sobre el cabezal, lo que vamos a necesitar es la herramienta tipo T para obviamente abrir las mordazas. Esta parte se llama mordazas. Vamos a levantar la tapa de protección, vamos a buscar una de las, en este caso esta máquina, como tiene 3 mordazas, tiene 3 de manera simétrica a lo largo de la periferia, 3 tuercas, y lo que vamos a hacer es abrir el cabezal. La máquina obviamente tiene que estar apagada o detenida y obviamente con el botón de seguridad activado. Entonces, ¿cómo vamos a posicionar una herramienta? Y con respecto ¿cómo vamos a posicionar el material a trabajar? Siempre que se pueda, vamos a tratar de que la máquina en el cabezal sostenga o apriete la mayor cantidad de material posible. Si yo tuviera que trabajar en esta zona, dejar más o menos 20 milímetros en este caso es suficiente. Como este es un cabezal autocentrante, la pieza va a quedar más o menos. Como hemos visto en el video anterior, toca mantener una cierta distancia con respecto al plato con el material que vamos a utilizar, ya sea por lo que la cuchilla, mientras vamos avanzando con el carro longitudinal del carro portaherramientas, podemos afectar el plato y con esto perjudicar gravemente ya sea las mordazas o el mismo plato. También podemos provocar que el contacto del plato con la cuchilla podría dañar la cuchilla y salir a cualquier lado y hacernos daño. Pues toca mantener una cierta distancia con respecto al material que estamos utilizando con respecto al plato y la cuchilla. Esto sería esencial para evitar cualquier tipo de accidente que podamos provocar con respecto al plato o la cuchilla. Muchas gracias. Muy bien, ahora se les va a hablar sobre lo que es la caja de Norton. Para esto tenemos que tener en cuenta sobre qué es la caja de Norton, de qué se trata. Es un mecanismo compuesto de varios engranajes, el cual fue inventado en 1890. Se incorpora en los tornos paralelos y da una solución al cambio manual de engranajes para poder fijar los pasos de las piezas a roscar. En sí es una caja de cambios que nos ayuda con varias cajas reductoras, con la manipulación de varias palancas que se puede alcanzar en distintas velocidades.
y permite roscar una gran variedad de pasos de roscas, tanto métricas como Winrod. Una rosca métrica en sí va directamente en milímetros, mientras que en la rosca unificada y Winrod se indica por la cantidad de hilos existentes en una pulgada. Ahora, los tipos de caja de Norton. Existen los que vienen bañados de aceite y los que están en seco, pero en sí son de engranajes tallados, que de una u otra forma en sí es una cajita de cambios. Ahora, las funciones de la caja de Norton, las cuales contamos con las siguientes: que facilita los cambios de velocidades para realizar los diferentes pasos para la formación de piezas y da velocidad a los trabajos, ya que los cambios de las velocidades son automáticos. Con solo cambiar la palanca, las palanquitas se las puede apreciar ahí en la imagen, ¿sí? Las cuales regulan la velocidad. Ahora, las partes. Como 1 podemos tener el piñón de salida del inversor, el 2 la rueda de intermedia, que es igual que el 3, y el número 4 que es la rueda de salida del tren. La 5 que es la barra de cilindrar, como podemos ver en la imagen. La 6 del eje del paquete del Norton. De las 7 al 11 son los engranajes del paquete del Norton, que son los cambios, se puede decir. Y en sí sería la 12, que es la rueda de engranaje móvil. La 13 el piñón deslizante del dispositivo y el 14 la palanca de Norton. Y aquí podemos apreciar la imagen también, podemos ver los engranajes, los cuales nos ayudan con los cambios, y las palanquitas que hacen que todo sea automático y de una mejor eficacia para nuestras piezas.